Sexo, erotismo, pasión, atracción, modelos utilizados como objetos sexuales. El sexo vende. Muchos desean el sexo de una noche, pero existen otras personas para las que el sexo tiene un significado diferente. Sexo de una noche. Sin sentido. A lo sexual. Fidelidad. Irrelevante. Perro. Placer. Chocolate. Chocolate. Erección. Inevitable. Hetero. Por lo general veo el mundo que está bastante obsesionado con el sexo. Soy Alex, tengo 24 años, me dedico a la informática y también tengo un hobby que es la fotografía. Soy asexual. Ser asexual significa no sentir atracción sexual hacia ninguna persona. Soy Carol, estoy trabajando dando clases particulares y extraescolares a niños de inglés. Mi orientación sexual es demisexual. Cuando tú dices que eres gay, todo el mundo sabe lo que es gay. Les puede gustar más o menos, pero lo saben. Cuando dices que eres asexual, demisexual o sexual, pero te dicen ¿qué? Entonces, primero toca explicar. Demisexual es una persona que normalmente no siente atracción sexual por nadie ni por nada en ninguna circunstancia y que solo lo siente con una cierta condición, sentir un vínculo emocional profundo con alguien. Alex y Carol son los fundadores de ACES, la Asociación Española de Asexuales. Creada en 2016, solamente en Facebook les siguen más de 600 personas. No hay mucha gente, pero cada vez estamos más en contacto los unos con los otros. Se calcula que un 1% de la población es asexual y una de sus prioridades ha sido poner nombre a su orientación. Buscan afianzar etiquetas con las que identificarse y definirse. Últimamente hay una corriente en plan cero etiquetas, es mejor no etiquetarse, las etiquetas son malas, pero creo que etiquetarse uno mismo puede ser muy útil porque te puede hacer sentir que formas parte de un grupo, que no estás solo, puedes conocer a más gente, sentirte identificado, sentirte más a gusto contigo mismo porque sabes que no eres el único. Sobre todo es por comodidad de comunicar cómo eres tú a otras personas, porque las palabras se usan realmente para esto. Demisexual, grisasexual, fraisexual o acoisexual son solo algunas de esas palabras que Alex y Carol intentan que se reconozcan socialmente. Por ello, desde ACES han traducido al español un diccionario que recoge términos que no existen ni siquiera en la RAE. La sexualidad como tal es un espectro y hay personas que nunca sienten ese deseo, mientras que hay otros que lo sienten muy de vez en cuando. Es decir, son personas que se considerarían grisasexuales. Es el gris, el color que da nombre a la grisexualidad. Las personas grisexuales experimentan atracción sexual hacia otras personas solo bajo unas limitadas y específicas circunstancias. Hay diferentes grados de grisexualidad. Carol es demisexual, no experimenta atracción sexual a menos que forme una fuerte conexión emocional con alguien. Por el contrario, ser fraisexual es sentir atracción sexual por individuos que apenas conocen. Si experimentas atracción sexual, pero la pierdes cuando es correspondida, quizás seas acoisexual. En cambio, sentir atracción sexual solo después de darse cuenta de que eres deseado se llama reciprocidad. Querida familia en casa, creo que es primera vez que vemos tantos matices para la sexualidad. Por hoy tenemos una invitada muy especial, Cristina Balinotti. Bienvenida. ¿Lo pronuncié bien? Si no corrijo. Sí, perfectísimo. Gracias. Okay. Un gusto. Sé que eres una excelente escritora, analista de psicología y cultura en la radio y televisión hispana, también fundadora y directora de la Universidad de la Familia, Ahora Sí. Ahora sí, exactamente. Cuéntame, ¿qué opinas de esto? Esta es la historia de Alex y Carol. Y ellos explican, bueno, en el caso de Alex, él es asexual, no siente deseo sexual hacia ni hombres, ni mujeres, ni pues nada, otra especie. Y cuando es el caso de Carol, es demisexual, solamente siente atracción sexual cuando hay un sentimiento involucrado en la interacción sexual. ¿Qué opinas de esto? Bueno, en realidad es una opinión informada. La sexualidad humana mantiene un gran rango, es decir, que es un espectro muy grande, que ya lo definió el doctor Lindsay, entre la heterosexualidad completa y absoluta y la homosexualidad completa y absoluta. Vale decir que es como un rango. Estemos de acuerdo o no con esta opinión, esta es la opinión científica del doctor Lindsay. Y entonces podemos decir desde ese punto de vista
que el ser asexual es una manera de identificarse con la tendencia sexual de cada uno. Es decir, que lo podemos analizar desde el individuo y lo podemos analizar desde la sociedad. Desde el individuo, el análisis es desde el cerebro, la conformación cerebral, que algunos indican, porque los estudios son muy recientes respecto de la asexualidad, y algunos en realidad nos dicen que hay diferencias hormonales en aquel que es asexual, es decir, que hay en general diferencias fisiológicas y probablemente de diferencias cerebrales. Se han hecho estudios con otros mamíferos, ¿no? Y ahí se encuentran en otras especies animales machos que en realidad no desean la copulación con ninguna hembra accesible. Es decir, que no podemos hacer un estudio comparativo todavía porque no hay suficiente estadística al respecto. Pero estos estudios se han hecho y son muy importantes. Es decir, que hay algo de lo genético, hay algo de la fisiología que está involucrado en esto, como en cualquier conducta humana. Y también hay algo también de la cultura. Entonces, desde el punto de vista de la cultura, podemos decir que esto es una reacción en contra de una cultura que está hipersexualizada, es decir, hay una super oferta sexual por allí. El sexo vende, lo decía así. El sexo vende, hay una imposición, un comando por disfrutar, el placer es lo más importante. Y entonces, así como en el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, se hablaba de que había mucha represión sexual, sin duda, la sexualidad o la liberación de la sexualidad que se intentaba era una rebeldía. Ahora, en una época que es todo lo contrario, ¿no? La rebeldía es justamente abstenerse de lo sexual. Es decir, esto es un examen psicosocial. No sabemos exactamente cuál es la realidad, pero sí que es una manera de presentar su tendencia al mundo sexual, y hay muchas variaciones, hay muchísimas variaciones, como vimos ya en el segmento. Esto que escuchamos son testimonios de España. Sí. ¿Y esto se da en Estados Unidos, se da en Latinoamérica? ¿Qué se sabe al respecto? Sí, es un 1% de la población mundial, porque está emergiendo, no es nada. De hecho, hay una asociación que se llama la Asociación para la Visibilidad y la Educación de la Asexualidad. ¿Por qué? Porque se dice que es la conducta sexual, que no es un trastorno sexual ni una enfermedad, la conducta sexual invisible. Entonces, esta asociación dibuja un triángulo muy interesante utilizando justamente la escala de 15, y arriba tenemos desde los heterosexuales hasta los homosexuales. Se va cerrando verticalmente ese triángulo y en la parte del vértice inferior se encuentra este 1% de los asexuales. Pero también es como un espectro, ¿verdad? Porque lo vemos a través del video. Hay un espectro, hay quien es capaz de tener, si está la condición del romanticismo, una relación, de pronto satisfacer a la pareja, ¿no? De hecho, hay tratos entre los asexuales, una pareja en donde uno es asexual, bueno, voy a satisfacer por amor, por esta relación heteroromántica, podríamos llamarle, al otro físicamente. Pero hay gradaciones, hasta que porque hay algo que no mencionó el video, y es que existe también una asexualidad autoerótica. Esto quiere decir que el individuo se satisface consigo mismo, Cristina, sexualmente consigo mismo. Esta parte del erotismo me encanta, sobre todo la parte de la sexualidad donde el individuo se puede satisfacer consigo mismo.